Buenos días, hermanos. Hoy día, esta mañana, quiero compartir un trozo de la Escritura, un par de versículos que nos invitan a buscar mayormente y principalmente en el Señor la paz que verdaderamente nosotros necesitamos en los tiempos que vivimos, en los tiempos a veces de aflicción, de pruebas. Quiero saludarlos en esta mañana, previo ya para celebrar mañana otro día del Señor. Y la verdad es que cuando nos anticipamos al día del Señor, debe ser una razón de entender, ¿no es cierto?, que el día del Señor es para celebrarlo con el propósito de reconocer que Él es el Señor, Salvador y Redentor de nuestras vidas. Y hoy día, en esta meditación, es un llamado, es una invitación del salmista David, donde él expresa su sentimiento, el más profundo de su corazón, pero para nosotros una enseñanza a buscar en el Señor aquella paz que necesitamos, a no huir necesariamente de las circunstancias, sino que aferrarnos a aquel que nos dio todo, absolutamente todo, y esto es Cristo, nuestra salvación, nuestra redención. Así que les invito a orar al Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por este nuevo día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, te damos porque en esta mañana podemos acudir a ti, Señor, en oración, teniendo la certeza, Padre, de que tú escuchas nuestras oraciones y buscamos tu ayuda para meditar en tu palabra, para que esta palabra, Señor, que tú nos entregas cada día, Señor, produzca fruto en nosotros, frutos de gozo, frutos de paz, frutos de la llenura tuya, Señor, que nos permite vivir cada día, a pesar de las circunstancias, vivirlos cada día, Señor, confiados en tu misericordia, en tu bondad y esperando siempre en tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el Salmo 55, el versículo 6 y 7, en nuestra versión Reina Valera, dice: y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. En otras versiones, estos mismos versículos 6 y 7 del capítulo 55 dicen: si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto. Y finalmente, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: si tuviera alas, volaría muy lejos y buscaría un lugar donde descansar. Me iría lejos, muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. La angustia que David sintió cuando era perseguido por el rey Saúl debe haber sido tremendamente intensa, porque enfrentar la persecución con el riesgo de la muerte trae consigo toda esa angustia que David expresa en varios de los salmos. Y mirando al rey David, mirando las circunstancias del rey David, quizás sea tremendamente difícil, duro, encontrarse en circunstancias donde parece que la persona ha quedado prácticamente sin amigos, sin personas que lo ayuden, que lo acompañen, que lo protejan, que lo cuiden.
Y David huye de un lugar a otro, pero la verdad es que nunca puede permanecer en un solo lugar por mucho tiempo, porque la verdad es que el relato bíblico, la historia de David en el libro de Crónicas, nos indica claramente de que el peligro que le acecha está permanentemente, ¿no es cierto?, cerca de él. En medio de una existencia, diríamos, tan difícil, tan compleja como la que vivía el rey David, el desafío de encontrar quizás también alimentos, encontrar un refugio, un lugar donde protegerse, se hizo mucho más difícil en estos días del rey David. Hermanos, sin lugar a dudas, la sensación de encontrarse acorralado, de encontrarse, digamos, sin una salida, digamos, eh, segura eh, a salvar su vida, lo llevó a escribir este salmo, a escribir estas palabras y que hoy día yo comparto con ustedes. Dice el texto: si tan solo tuviera alas como una paloma, dice, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto. El mismo Salmo describe esta agonía, la agonía de su existencia. El versículo 4 y 5 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me han cubierto. El deseo de arrancar, el deseo de huir, el deseo de protegerse, cuando los problemas parecen quizás no tener fin, es normal. El deseo de huir de las adversidades, de los conflictos, el deseo quizás de a veces, en otras circunstancias, quizás de no enfrentar una situación, parece a veces normal y común en todas las personas. Quizás agotado por la incesante presión, lo único que quizás uno pudiera anhelar en momentos como eso es un poco de paz, un poco de quietud, un poco de silencio. Cambiar de circunstancias, cambiar de lo que se está viviendo, parece el camino más rápido para alcanzar la tranquilidad. Ir a otro lugar, estar en otras circunstancias. No obstante, la verdad es que la raíz de nuestra angustia no radica en lo difícil, no radica en lo complejo, no radica en lo complicado de nuestro entorno, del lugar donde estamos, de la situación que pudiéramos estar viviendo en aquel lugar, sino más bien radica en aquello que está prácticamente carente a veces el corazón del hombre. Quizás el arrancar, el cambiar de circunstancia, el cambiar de ambiente pudiera ayudar, pero no contribuye mucho. La situación quizás pueda continuar de la misma manera. El problema de fondo es aquello que está aquí adentro. El problema de fondo es la carencia de un descanso interior, de una paz profunda, esa actitud de una reposada confianza en Dios, en la que a veces carece el hombre. Esa carencia a veces nos torna, diríamos, mucho más vulnerables a las circunstancias que vivimos.
nos torna mucho más expuestos a los embates propios de la vida. Esa carencia, diríamos, de reposar, de descansar, de confiar, de esperar en el Señor, ayuda, aporta, diríamos, a que nuestra paz verdaderamente nos la consigamos. El rey David reconoce que este es el camino que él debe recorrer, un camino que lo lleve verdaderamente a tener esa paz interior. El cambio de las circunstancias le puede proveer temporalmente un alivio, temporalmente una paz, pero no va a solucionar absolutamente o completamente su problema. Por eso, él declara en el versículo 16 y 17 del mismo Salmo, 16 y 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré, y Él oirá mi voz. Clamaré a Dios, dice, y el Señor me rescatará. Por la mañana y por la tarde, por la noche, clamo en medio de mi angustia. Esa es la idea del salmista. Y el Señor escucha mi voz. Solamente Dios tiene la respuesta definitiva a nuestras dificultades. Y esa respuesta definitiva se obtiene en la comunión íntima con Dios. Claro, a veces es muy complejo separar las circunstancias de aquello que anhelamos, porque cuando los problemas son intensos, la búsqueda, diríamos, del rostro del Señor exigirá una disciplina adicional, porque continuamente vendrá sobre nosotros la tentación de caer quizás en la desesperación. David entiende perfectamente que en tiempos como estos debe redoblar sus oraciones. Por eso él declara que no dejará que pase un momento del día sin dirigirse a su Señor. Por la mañana, por la tarde. Por la mañana, por la tarde. De mañana oirás mi voz. Por la mañana, por la tarde me presentaré delante de ti. David, como decía, entiende perfectamente que en momentos como lo que él está viviendo cuando escribe este salmo, es absolutamente necesario multiplicar, redoblar los tiempos de oración. Por eso que él declara claramente que no dejará pasar ningún momento del día sin dirigirse al Señor. Es decir, su día consistirá en una seguidilla de clamores, ruegos, súplicas, peticiones, al único que puede acudir en un momento de angustia. Él dice que insistirá en buscar a Dios hasta que se instale en su corazón esa convicción inamovible de que el Señor está en absoluto control de todo. Cuando nosotros arribemos a esa convicción, a la convicción inamovible de que Dios está en control, no habrá tormentas que nos pueda inquietar. Este salmo nos enseña esto: no huyas, convierte tus deseos de huir en un clamor al único que te puede
conceder paz. ¿Por qué? Porque en tiempos de intensa necesidad es necesario convertir la oración en momentos de clamor a lo largo del día. Y de esa manera, no nos centramos necesariamente en nuestras actividades que nos hacen perder de vista nuestras prioridades de seguir golpeando, diríamos, la puerta del cielo, el corazón del Señor en oración, porque esa es la tarea más importante que cada uno de nosotros tenemos en este momento, en los tiempos que vivimos. Clamar, clamar, clamar al Señor y descansar en Él. El solo ejercicio de orar una y otra vez es lo que ha de producir en nosotros tranquilidad en nuestro quizás atribulado corazón, angustiado corazón. Sé el Señor concediendo esa verdadera paz que vendrá en razón del tiempo que apartamos para orar, clamar, suplicar, pedir al Señor por paz en nuestro corazón. Su gracia y su paz sea en cada uno de nosotros. Los invito a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz, porque en ti tenemos gozo, porque en ti podemos descansar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que tú suplas toda necesidad que haya en el corazón de los que puedan escuchar esta reflexión. Señor, sea tu Espíritu Santo haciendo de tal manera que toda intención del corazón se vuelque a ti, oh Señor, solamente a ti, a depender de ti y a reconocer, Señor, que solamente en ti podemos tener verdadera paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, tengan un buen día, un hermoso fin de semana, aunque sea en las casas, pero en la paz del Señor. Dios les bendiga. Señor, conoces mi corazón. Cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres,
Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte él venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en